Buenos días a todos. Este, ¿Me escuchan? Buen Buen día. Ya, un segundo, ¿qué pasó? Bueno, ¿quisieran prender las cámaras? Disculpen, la semana pasada estuve problemitas de salud, no pude dar la clase, pero bueno, espero que hayan visto el video. Igual ahora vamos a repasarlo, particularmente algunas cosas. Están subidos en clase 1. Ahora voy a cambiar el nombre de la carpeta, porque están subidas todas las clases, la de la semana pasada y la de hoy también, que es como la continuación de la semana pasada. ¿Pudieron ver el video? ¿Tienen alguna Sí, pregunta a priori para hacer? ¿Recuerdan algo de lo que se hablaba? o sea, a mí me pasó que creo que nos pasó a varios, que había partes que como que algunas diapositivas se pasaban porque ya las habían dado y nosotros no las habíamos visto, creo. Bueno, sí, por eso lo vamos a volver a ver ahora. Eh, Sí, sí, no es que con eso ya el tema está dado, sino era para salir del momento. Bueno, la clase anterior y esta también vamos a hablar o estamos viendo cómo se expresa un gen. ¿Están viendo la pantalla? ¿La presentación? Sí, se ve. Voy a bajar un poquito esto, sí. Te hago una Bien, consulta de las sí, tres presentaciones que hay en la carpeta. ¿Cuál de las tres es o son las tres la misma? La no. que vamos a ver ahora. La que vamos a ver ahora es la misma de la semana pasada, la que estaba en el video. Bien, que Después sería la 1. viene es la 1, hay un resumen y viene la 3, la que dice transcripción 3, es la continuación de esta clase. Es lo último, es cómo se termina la transcripción. Bueno, la idea es la siguiente. Ustedes tienen que pensar que en todas las células tenemos todos los genes. Desde el momento del óvulo fecundado, desde este momento, todas nuestras células tienen todos los genes. Sin embargo, cada una de las células tiene que expresar un gen en un momento, en un lugar y en una cantidad determinada, sin perderlo al gen. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, la expresión de los genes es básicamente la transcripción. Y en la transcripción tenemos moléculas involucradas como el ADN propiamente, donde está la información, es el molde de la información, las enzimas que regulan esto, tanto reguladoras como efectoras, y como resultado de esto, si lo podemos simplificar como una especie de reacción bioquímica, al final vamos a tener, especialmente de la transcripción, un solo tipo de ARN, que es el ARN heterogéneo nuclear, que va a ser procesado y se va a convertir, si tiene que convertirse en ARN mensajero, o en ARN estructural, o en ARN regulatorios. Esos son otros tipos de ARN, que son la gran mayoría. Los ARN mensajeros son solo el 3% de los que tienen, lo que tienen información que va a ser convertida en proteína. Más del 95% de los ARN son moléculas que funcionan como ARN, pero en otras cosas. Por ejemplo, los TR, los ARN de transferencia, los ARN ribosomales, los ARN
del nucleosoma, los ARN involucrados en el splicing. O sea, la transcripción, que es este proceso de copia, básicamente necesita un molde, que es el ADN. Hay una información que está en ese molde. Esa información es la secuencia, está en la secuencia en el ADN. Vamos a tener secuencias que son promotoras, que es específicamente donde se posiciona la RNA polimerasa, secuencias que son reguladoras, como enhancer o amplificadores o represores. Un molde del ARN es la secuencia de ADN que va a ser leída por la ARN polimerasa y va a ser transcripta a ARN, y ahí va a tener todo, va a tener regiones de intrones y de exones. Y va a haber enzimas, muchos tipos de enzimas. La más importante, la que hace la función de copiar el ADN hacia ARN, es la ARN polimerasa dependiente de ADN. Ese es el nombre completo. Muchas veces uno dice ARN polimerasa directamente, pero tenemos que agregarle o tener en mente que cuando decimos esto es ARN polimerasa dependiente de ADN. ¿Por qué? Porque existen otras ARN polimerasa dependientes de ARN, que son enzimas que copian ARN haciendo más ARN. Algunos virus los tienen. Existen en los eucariotas 3 tipos de ARN polimerasa: la polimerasa 1, la polimerasa 2, la polimerasa 3, y podríamos decir que existe un cuarto tipo, que es la ARN polimerasa mitocondrial, que la mitocondria tiene su propia ARN polimerasa, está codificada en el genoma mitocondrial. Tienen en sí, esta la 1, la 2 y la 3, una especie de división de tareas, así rápidamente. La polimerasa 1 en general está más bien en el nucleolo, y es la que se encarga de expresar los genes ribosomales. Fíjense, los pre-ARN ribosomales de las unidades 35 y 47S, el ribosoma en la unidad menor y mayor también. Hay como unas 40.000 moléculas por células. La ARN polimerasa 2 es la ARN, cuando uno habla de ARN polimerasa en general, habla de la ARN polimerasa 2, que es la que hace los ARN mensajeros, que en general nosotros cuando hablamos en genética molecular y se habla en general de la RNA polimerasa y la transcripción, se piensa especialmente en los ARNs que van a ser ARNs mensajeros, aunque también hay otros tipos de ARN. Está la polimerasa 2. Lo que genera la polimerasa 2 es el ARN heterogéneo nuclear, que luego va a ser procesado y se va a convertir en ARN mensajero. También hacen algunos pre-ARNs nucleolares, y estos son bastante importantes: el U1, el U2, el U4, el U5. Ténganlo ahí en mente porque son ARNs que funcionan en el splicing de los ARNs heterogéneos nucleares, es decir, en la remoción de los intrones. Esa remoción de los intrones lo hace otro ARN, por ejemplo. Y la RNA polimerasa 3, que hay un poco menos por célula, que hace particularmente los ARN ribosomales 5S, los ARN de transferencia, algunos RNA nucleolares como el U6 y varios ARNs pequeños, pero estos son ARNs que ya funcionan como ARNs. Digamos, la información genética termina siendo una molécula de ARN que tiene una función particular. Por ejemplo, ARN ribosomal, el 5S, acá está haciendo el ARN de la subunidad menor, que va a ir a la subunidad menor. Bueno, y obviamente el ARN mitocondrial, la ARN polimerasa mitocondrial, que hace ARN, los mensajeros de la mitocondria, y está solo en la mitocondria. Esta transcripción tiene 3 etapas: iniciación, elongación y terminación. A ustedes, si yo les pregunto, ¿qué les parecería si tuvieran que decidir cuál es la etapa más importante? Y la iniciación. 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 ¿Por qué?
Porque es donde se forma, que digamos, el complejo, que es lo que va a permitir que ocurran las demás etapas también. Y también por una cuestión económica. Porque podría ser que la iniciación empiece y después la elongación se frene o la terminación se frene, entonces no se haga un mensajero o no se haga una RNA. O se haga una RNA que sea inútil. Entonces la célula no va a hacer algo, eh, las células en general no hacen nada que genere un costo energético innecesario. Y además, por una cuestión de seguridad, porque imagínense que se empiece a expresar un gen que no corresponde en el lugar, por ejemplo, un factor de crecimiento, se expresa el mensajero y falla la etapa de elongación o de terminación, y el mensajero sale de cualquier manera y se traduce en proteína, y aparece una proteína de un factor de crecimiento en un momento que no correspondía. Entonces, la iniciación es la etapa principal de regulación. La elongación también existe, hay todo, por más que estamos hablando muy, muy por arriba de estos temas, cada una de estas tres etapas está ultra modulada y regulada en cada célula. Se regula especialmente la iniciación, pero también hay regulación de la elongación, aunque es mucho menor, y también regulación de la terminación. Lo vamos a ver un poco más. ¿Cómo funciona esta iniciación? Es un proceso secuencial donde distintas proteínas van a ir reconociendo situaciones particulares. En principio, ¿recuerdan cómo era el promotor basal, que tenía un lugar a -10 y un lugar -35, que es donde se va a posicionar la RNA polimerasa? La gran mayoría de los genes tienen este promotor basal. ¿Qué significa que tenga el promotor basal? ¿Qué va a pasar? Va a pasar de que la ARN polimerasa se va a posicionar ahí. Yo digo, la mayoría de los genes, casi todos los genes tienen promotor basal. O sea, hay una ARN polimerasa que se les puede asociar al promotor. Sin embargo, eso no alcanza para que empiece la transcripción. La polimerasa es una enzima que tiene afinidad por el ADN en general, y tiene más afinidad por las secuencias del promotor basal. Entonces, normalmente, la RNA polimerasa se va a posicionar sobre el promotor basal, en la región del promotor basal, lista como para empezar a transcribir, y transcribe como 4 o 5 nucleótidos de RNA, digamos, salen unos RNA pequeños, pero vuelve a quedarse en el lugar del promotor, porque tiene alta afinidad por esa región, por la región del promotor basal. Entonces, una de las maneras de que la RNA polimerasa esté lista para transcribir, pero no transcriba, es justamente la regulación de esta afinidad. Para que la RNA polimerasa se posicione perfectamente sobre el inicio del gen o el inicio de la secuencia a transcribir, se van posicionando distintas proteínas, como la TBP. TBP, Tata Binding Protein, la proteína de unión a la secuencia Tata. Recuerden que una de las secuencias especiales del promotor basal era la secuencia Tata. Esta TBP une a un gran complejo de muchos factores, como el TF2D, que está acá puesto como TF2D, pero en realidad el TF2D es un complejo de otras enzimas, que incluye el TBP, y son los que reconocen al promotor. Y además hacen de que se unan otros factores como el TF2A, el TF2B, el TF2F, EJH o EHJ. Esto es un mega complejo que se posiciona sobre el inicio del promotor. Este complejo no tiene actividad o tiene una actividad transcripcional mínima, es inestable, es decir, se puede desarmar en cualquier momento, se puede desarmar en cualquier momento, y necesita alguna actividad más para empezar a arrancar. De todo esto, el que más tienen que tener en cuenta es la
el TF2H. Por suerte H es helicasa. Los nombres los fueron descubriendo a medida que fueron poniendo A, B, C, F, E, según cómo lo iban descubriendo, no necesariamente según cómo se van uniendo al promotor. ¿Por qué les parece que la helicasa o el TF2H tendría que ser importante? Y por la función que cumple de abrir la doble cadena de ADN. O sea, si no existiera su función helicasa, no podría seguir avanzando todo el complejo con la polimerasa. Una característica importantísima de las polimerasas, de la ADN o de la RNA polimerasa, es que necesitan las dos en su función de sintetizar ADN, el ADN polimerasa o ARN, la ARN polimerasa, tienen que leer la hebra molde o la hebra antisentido, tienen que leer la hebra que está en la secuencia del 5 a 3' para generar una hebra nueva, perdón, de 3 a 5' para generar una hebra nueva de 5 a 3', como va ocurriendo siempre. Pero tienen que leer una de las dos hebras y el ADN está en doble cadena. Entonces, sí o sí es muy importante o la actividad helicasa que ya viene con la ADN polimerasa o la actividad helicasa que tiene el TF2H que se asocia a la ARN polimerasa que va a permitir abrir un poquito el ADN para que la ARN polimerasa pueda leer la cadena molde. Pero bueno, este complejo, que es el complejo basal o el complejo de iniciación, no es capaz, tiene alta afinidad por esta secuencia, no se mueve de ahí. Necesita un segundo, cuando digo un segundo, necesita, es en plural, necesita varios segundos o varias input de activación o de represión, depende, para activarse. Y esto es lo que hace que no solamente estos complejos que están acá, sino se acuerdan que había otros complejos, otras secuencias, otros elementos cercanos al promotor, o proximales que no eran el promotor basal, que también hay otros complejos que están por acá que se activan o no, dependiendo, va a haber una enzima, un factor de transcripción que se una o no, dependiendo qué secuencia tiene el promotor. Para que la RNA polimerasa empiece realmente la transcripción, necesita un activador. Este activador, o esta molécula activadora, se va a activar o va a estar activa, valga la redundancia, dependiendo de las condiciones del medio, dependiendo la integración de señales. Puede haber una, puede haber varias de estas moléculas activadoras que integren señales y de repente, si ocurre una cierta combinación de señales positivas, el promotor se activa. Si no ocurre esa combinación, no se puede activar. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que tenemos acá es el receptor de estrógeno. Un ejemplo bien sencillo porque es directo. Y estos elementos son combinatorios, digamos, no es que hay uno solo. Cada promotor tiene varios de estos y la combinación de todas las señales va a decidir si se activa o no se activa. Por ejemplo, en el receptor de estrógeno es un dímero, es un homodímero, que cuando no hay estrógeno, el dímero expone una secuencia de exportación nuclear, o sea, cada monómero expone una secuencia de exportación nuclear y es exportado del núcleo, se mantiene en el citoplasma, en forma monomérica. Cuando aparece el ligando, que en este caso es el receptor de estrógeno, perdón, es el estrógeno, cuando aparece el estrógeno, se dimerizan en el citoplasma, se esconde la secuencia de exportación nuclear y se queda expuesta una señal de importación nuclear. Entonces, en el núcleo existe el complejo del poro nuclear que tiene proteínas que reconocen señales específicas y hacen importar hacia el núcleo ese receptor dimerizado. El receptor dimerizado tiene varias partes. Una parte es varios dominios proteicos. Un dominio que es el dominio de dimerización en presencia de estrógeno. Otro dominio que es el dominio de interacción con el ADN. Fíjense que es como que hace una especie de broche
por cada lado del ADN, y esto que está por acá arriba es una secuencia de nucleótidos de aminoácidos particulares que son capaces de reconocer una secuencia de nucleótido específica, esa y no otra. De esta manera, uniéndose a una región del ADN, y por el otro lado tiene un dominio de interacción con otra molécula que es un coactivador, que es un coactivador general. Está en el núcleo, pero no activa nada, salvo que alguna molécula la posicione literalmente sobre el promotor basal listo para transcribir. Una vez que esto ocurre, ese coactivador activa al complejo. Esto es todo también. Así como hay cascadas de interacción, empieza TDP, después TF2D y se van juntando y armando el complejo sobre el promotor basal, también existen cascadas de fosforilación, particularmente del coactivador sobre los distintos factores de estos TF2 que están en el complejo. Y estos van fosforilando uno a otro. Se fosforila el F, fosforila el H, se fosforila el E. Algunos de estos factores tienen actividad quinasa, es decir, son capaces de fosforilar las proteínas que tienen alrededor. Una de las proteínas que se fosforila, una de las enzimas que se fosforila, es la RNA polimerasa 2. Tiene en la cola carbono terminal varios sitios de fosforilación y entonces la RNA polimerasa 2 se va siendo fosforilada hasta convertirse en una molécula hiperfosforilada. La molécula hiperfosforilada cambia de conformación y ahora empieza a perder afinidad por el resto de los factores, especialmente por el TF2D. Si pierde afinidad, significa que puede desplazarse tranquilamente de ese complejo, manteniendo afinidad por el ADN. El único factor que que la RNA polimerasa se lleva consigo de todo esto es el TF2H. Cuando la RNA polimerasa está elongando, está empezando la transcripción, se despega de todos estos factores y se queda solo con el TF2H. Porque el TF2H va a necesitar, cuando se mueve, va a necesitar sí o sí desenroscar el ADN para poder leerlo. Y eso hace que se inicie la transcripción. Se despegan todos estos factores, la TF2H se va con la RNA polimerasa, la polimerasa cambia de conformación, pierde afinidad por las secuencias del promotor basal, pero mantiene la afinidad por el ADN y empieza a migrar hacia adelante leyendo y transcribiendo. Todo esto ocurre solamente si hay presencia de estrógeno. Si no hubiera estrógeno, y ocurre solo para este gen o para los genes que tienen cerca en su promotor un elemento respondedor a estrógeno. Esto es específico, cada gen tendrá una combinación de elementos diferentes. Los genes, no sé, que responden a calcio, también hay otra enzima que tiene la posibilidad de hacer cambios conformacionales en presencia de calcio, y de una manera similar a esta existe un elemento a los cuales se une esa enzima y genera la activación de los genes que responden a la presencia de calcio. Este es solo un ejemplo y que quiero que quede bien en claro que hay muchas combinaciones de elementos diferentes que hacen que diferentes grupos de genes se vayan a expresar en una condición o en otra condición. ¿Me explico? Sí, profe. ¿Alguna consulta? No, no. Bueno, de hecho este esquemita que está así como que es el dímero, una especie de broche a cada lado del ARN, está cristalizado y el cristal es así. Es literalmente cristalizado el dímero del receptor de estrógeno y con el fragmento de ADN eh, que lee o que interacciona el receptor de estrógeno, formando una estructura de esta manera.
Fíjense, en el medio, ahí apenas se ve un poquito verde, es la molécula de estrógeno, permitiendo que con una sola molécula haya un cambio conformacional en las proteínas, permitiendo la dimerización. Que toda la superficie de dimerización ahora esté expuesta y perfecta para dimerizarse, interactuar y armar un dímero con los dos monómeros que tienen, vemos esta cadenita de nucleótidos, la misma está por el otro lado, del otro dímero, y estos aminoácidos específicos interaccionan con la secuencia que está acá, con estos nucleótidos. No son cualquier nucleótido, interaccionan con una secuencia en particular. Y esa secuencia se denomina elemento respondedor a estrógeno. No solo, ese es el modelo de la RNA polimerasa 2. La RNA polimerasa 1 tiene un modelo de expresión diferente. De hecho, el promotor no tiene el típico elemento proximal, el promotor basal, proximal y el distal. Tiene dos elementos directamente. Uno que es el promotor basal, fíjense que está de menos 45 a más 20. O sea, está inclusive el promotor sobre la secuencia que se va a transcribir. No tiene secuencia TATA, tiene otro elemento que se llama el UCE, el elemento aguas arriba, que es parecido, es similar a los RICON CG de la polimerasa 2, pero es otra secuencia. Y en esta secuencia se une primero este factor de transcripción, el VF. El VF atrae a un complejo que es TBP y TAF, que se le llama SL1, el factor selectivo. Y cuando atrae este factor selectivo, hay otra molécula VF, generan este cambio en la estructura del ADN, haciendo, y de hecho fíjense que parte del factor selectivo del SL1 está la TBP. A pesar de que no está uniendo a la secuencia TATA, TBP es Tata Binding Protein, proteína de unión a TATA. No está uniendo a la caja TATA, pero sí interacciona con otros factores de transcripción y con la RNA polimerasa y es capaz de localizarla justo en la región donde tiene que empezar a transcribir. Esa es la RNA, pero no la RNA polimerasa, es la RNA polimerasa 1. Es el modelo de cómo se activan los promotores o cómo se activa la RNA polimerasa 1 para expresar genes de los ribosomales y lo de transferencia. El otro modelo, inclusive, que es más loco todavía, fíjense, y esta es la idea de estos tres modelos de los promotores, la RNA polimerasa 3, inclusive, tiene dos elementos, dos secuencias en el ADN, el promotor, la caja A y la caja C, que fíjense que están por arriba de donde la RNA polimerasa va a leer. Está de más 55 a más 80. La C inclusive está como más 110, más 130, es decir, están por arriba del gen o de la secuencia que va a ser transcripta. ¿Se entiende esta idea? Quiero que les quede claro que en la secuencia de transcripción, lo que es el gen en sí, la secuencia que va a ser leída por la RNA polimerasa, y la secuencia promotora son dos cosas independientes una de otra, que inclusive pueden estar solapadas, porque, de hecho, como vemos acá, la RNA polimerasa va a empezar a leer acá y se va a mover hacia la derecha, inclusive pasando por arriba del promotor. ¿Se entiende? Este promotor de la RNA polimerasa 3 está por aguas abajo de donde de donde está el gen, de donde está el inicio del gen. O de hecho está metido en el gen. Son dos cuestiones diferentes. Promotor y gen. ¿Se entiende la idea? Y en este caso tenemos dos ejemplos. Tiene dos elementos, la caja A y la caja C, que unen al TF3C,
ese TF3C une a un complejo mayor, que es el TF2A, y aparece el factor, el TF2, el TF3B, que incluye también a la Tata Binding Protein. La Tata Binding Protein claramente es una proteína que es muy importante en todos los promotores porque interacciona con la RNA polimerasa, ya sea la polimerasa 1, la polimerasa 2 o la RNA polimerasa 3, y es la que une todos los complejos de posicionamiento del promotor basal con la RNA polimerasa en el lugar. Y eso hace que la RNA, estos elementos en el ADN, la caja A, la caja C, para la RNA polimerasa 3, son las secuencias específicas que le indican a la RNA polimerasa dónde se tiene que posicionar para empezar a transcribir. No necesariamente tienen que estar arriba del gen, pueden estar justo en el inicio y un poquito más, o pueden estar inclusive por debajo del gen, es decir, estar siendo parte del gen que va a ser transcrito por la RNA polimerasa que corresponde. ¿Se entiende un poco la idea de esto? Estas dos últimas, la polimerasa 1 y la polimerasa 3, si se fijan, a diferencia de la 2 cuando se une el complejo iniciador al promotor basal, se queda ahí. Necesita un paso más para ser activa. Y eso es lo que la hace específica de cuándo, cómo y dónde ese gen se va a expresar o no se va a expresar. En cambio, la polimerasa 1 y la polimerasa 3, directamente estos factores están siempre, porque son factores ubicuos, están constitutivos, están siempre en la célula. Por lo tanto, estos genes, tanto el de la polimerasa 1 como la polimerasa 3, se van a estar expresando constantemente. No necesitan regulación. ¿Por qué? Porque justamente la polimerasa 3 transcribe genes de ARN de transferencia y ARN pequeños ARN pequeños del ribosoma. La polimerasa 1, casi todos los ARN ribosomales. La célula no se puede quedar sin ribosoma y no se puede quedar sin ARN de transferencia. Estos son moléculas que están constantes en la célula. Por lo tanto, la expresión de estos genes es continua. O Hay sea, una no tienen mínima. elementos proximales ni distales, digamos, que regularan esa expresión. No hay elementos regulatorios. El elemento proximal y el promotor basal directamente siempre van a estar interactuando con estos factores y la transcripción se va a disparar. Hay una mínima regulación, porque por ahí puede ser que alguno de estos factores falte o se disminuya por alguna cuestión. Por ejemplo, cuando la célula empieza a morirse, dice, bueno, no necesito más esto RNA, va apagando las cosas. Pero en la vida normal, estos genes no se regulan, se transcriben constantemente. ¿Se entiende? Hola. Ah, ¿se entiende? Bien. Sí, sí. Una vez, volviendo a la polimerasa 2, una vez que ocurrió la iniciación, los factores, los TF2, hiperfosforilan la RNA polimerasa, cambia de conformación, ahora es capaz de moverse y se lleva al TF2H, la helicasa, que le va abriendo la hebra, abriendo una burbuja de alrededor de 17, entre 15 y 20 nucleótidos. La RNA polimerasa en su estructura completa tapa, o sea, sí, cubre entre 30 a 40 pares de base, pero dentro de esas 30 a 40 pares de base, solamente alrededor en promedio 17 son las que están abiertas o están desenrolladas, de manera de que pueda leer la hebra de abajo, la hebra molde.
Eso se llama procesividad. La RNA polimerasa tiene alta procesividad, es decir, es capaz de mantener la reacción que está haciendo, que es la polimerización de nucleótidos, por mucho tiempo o por más tiempo. En cambio, al principio era de baja procesividad, porque hacía 4 o 5, empezaba a hacer una RNA de 4 o 5 y volvía a su lugar. Y se caía, digamos, frenaba la polimerización y volvía a empezar. Esto es bastante estable. Fíjense que por segundo la RNA polimerasa es capaz de hacer 40 bases. En un segundo copió 40 bases del mensajero o del, del RNA que está transcribiendo. Es bastante, comete errores. Estos 10 a la 5 o 10 a la 6. Cada 10.000, cada 100.000 o cada 1.000.000 de bases que sintetiza, puede equivocarse y puede meter un nucleótido en el RNA que no es que no es el que corresponde al ADN. Y no lo repara. Ese RNA va a ser transcripto, va a ser procesado con esa mutación. Y cuando llega una señal, cuando llega una señal en el ADN que es TT a TTT y transcribe la secuencia AAU AAA en el ARN, esa es la secuencia de terminadora. La secuencia terminadora, cuando aparece esta secuencia en el ARN, hace de que se una una proteína particular, el CPSF, el factor de estimulador de corte y polianilación, que normalmente viene unido también. Este CPSF viene unido, así como estaba la helicasa, también por detrás viene este factor, el CPSF, y cuando reconoce a la secuencia, cuando aparece la secuencia en el mensajero, en el ARN AAUAA, con triple A, se activa o tiene una capacidad de endonucleasa que es capaz de cortar al mensajero entre 10 y 30 nucleótidos más abajo de esta señal, de esta secuencia. O sea, dependiendo de la velocidad que venía la polimerasa 2 funcionando, apenas apareció esto, el CPSF lo corta el mensajero liberando el mensajero ahí, ese es el final. Pero si se fijan, la RNA polimerasa todavía se mantiene en la burbuja. Una cosa que pasa es que cuando no hay suficiente fuerza, literal, fuerza mecánica, la RNA polimerasa, esto se empieza a despegar y de hecho, esta región normalmente de la terminadora es rica en A y T. Si es rica en A y T, el TM tenemos menos, es más fácil que se desaparecen las bases, porque tienen dos puentes de hidrógeno, la A con la T. ¿Se entiende? Y si por alguna casualidad el mensajero se desaparea del ADN, la polimerasa se cae. La polimerasa, una vez que está elongando, tiene que no es capaz de seguir haciendo la reacción de síntesis si el mensajero no está unido, si no existen estos puentes de hidrógenos con el molde, con el ADN molde. Y no puede volver a hacerlo porque la única manera de que pudiera formar un ADN, el híbrido ARN-ADN, depende de los factores de transcripción, los TF2, que ya no tiene. El TF2A, el TF2B, el TF2D. Esos factores, al principio, son los que permiten que la polimerasa, que la RNA polimerasa, pueda arrancar y pueda leer desde cero, desde el inicio,